Amén. Bendito sea el Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor y también a la iglesia de Cristo. Bienvenidos a nuestra transmisión. Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de la Gloria y como decía el texto bíblico, entrad por las puertas con acción de gracia. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor es el Rey de la Gloria, el Rey de toda la tierra. No solamente el mundo, sino que todos los que en él habitan. Y dentro de todas las naciones nos escogió a nosotros. Y somos privilegiados, no solamente el hecho de ser hijos de Dios, pero entrando en una relación más estrecha, nos hemos constituido en creyentes, porque hemos creído a este mensaje glorioso. Luego el Señor nos dio la oportunidad de ser llamados al discipulado y aprender de Él, de nuestro Maestro Jesucristo. Luego también nos da otro nivel y ese es el nivel de amigos. Así que damos gracias a Dios y bienvenidos todos a nuestra transmisión. Lo estamos haciendo a través de elimfm.com para todos nuestros hermanos en todo el mundo donde haya acceso a internet. Ahí pueden ellos accesar para poder escuchar palabra predicada, pero también palabra cantada. Hay tiempo de alabanza, adoración, por las noches, en las madrugadas. Hay personas que no pueden descansar, hay personas que se interrumpe su sueño, otras personas trabajan de noche y ahí están escuchando también hasta música instrumental, de esa música que nos acoge el alma y nos hace pensar en la grandeza de nuestro Dios. Así que bienvenidos todos a la transmisión de elimfm.com. Y por supuesto también bienvenidos al discipulado pastoral. Le queremos dar la bienvenida a todos los que están el día de hoy ya conectados con nosotros. Sean bienvenidos al discipulado pastoral de la Iglesia de Cristo Elim, aquí en el Valle de San Gabriel. Así que bienvenidos todos a la transmisión. Vamos a ir, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 17. Vamos a ir a las Escrituras. Mateo capítulo 17, ahí tenemos la enseñanza que es la comunicación hiper. Eso significa mayor de lo normal, hiper, como por ejemplo hipertensión, ¿verdad? O sea, hay una presión alta, ¿verdad? Significa que es algo superior en el caso de la comunicación, que es más comunicación y mejor. No solamente las palabras que se oyen, sino también cómo se habla. Y este es el tema del día de hoy. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Ahí tenemos la porción del libro del Evangelio de según San Mateo. Amén. Y vamos a ir a Mateo capítulo 17, verso 1. 6 días después Jesús tomó consigo, tome atención a esto. Jesús subió después de 6 días. Tomó consigo, 1, Pedro, 2, Jacobo y 3, Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Regularmente, ¿verdad? Las torres de transmisión son en lugares altos. Entonces, ya vimos nosotros que es necesario un transmisor, un mensaje, pero también un receptor. Pero dentro de estos 3 fundamentos o elementos principales de la comunicación, también radican los canales o los medios que se van a usar para transmitir el mensaje. Luego está la respuesta o la reacción, porque si hay una pregunta tiene que haber una respuesta. Si hay un mensaje que se recibe, tiene que tener una reacción a ese mensaje. Ahora, la comunicación hiper es sin provocar dudas. Cuando Dios habla, no trae confusiones o interpretaciones equivocadas. Es directo, sencillo, relevante al momento. Tiene que usar elementos, canales, medios para comunicarse con sus hijos. Entonces dice que Él se los llevó, nuestro Señor Jesucristo se los llevó a un monte alto, los apartó. Y ahí vea lo que sucede en el verso 2, se transfiguró delante de ellos. Transfigurar quiere decir cambiar de figura.
como transformación. Nosotros dice la palabra que tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Eso significa que vamos a cambiar de forma, como cuando el Señor cambió nuestro destino. Antes íbamos a la muerte, sin embargo dice la palabra que el Señor cambió, nos transformó. Y entonces en lugar de ir a la muerte, porque habían caminos que al hombre le parecían derechos, pero su fin era camino de muerte. Entonces en lugar de camino de muerte, nos trajo al camino de vida. Luego se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se convirtieron blancas como la luz. Y esta es una luz como fluorescente. Las vestiduras que tenían al principio Adán y Eva, que ellos se miraban uno al otro y no se miraban su desnudez. ¿Por qué? No solamente por la pureza, la inocencia y todos los adjetivos, ¿verdad?, de lo que es ser puro. De la misma manera resplandeció no solamente sus vestiduras, sino ellos estaban resplandecidos como la luz. Y aquí se les aparecieron, otra vez prestemos atención a estos nombres, Moisés y Elías hablando con él. Entonces notemos pues que estamos aquí en el monte de la transfiguración, que se le reconoce aquí, un monte alto. Estaba Moisés, estaba Elías y estaba Jesús. Por el otro lado estaba Pedro, Jacobo y Juan. Entonces lo que yo quiero que veamos es no solamente el equipo de tres, sino que en este momento hay una transferencia. Acuérdense que leímos en la clase anterior que era la comunicación dimensional. Leímos nosotros que Dios habló de muchas maneras y de muchas formas. A los padres, ¿verdad?, del pueblo de Israel les habló por medio de profetas, pero ahora les habla a través de Jesucristo su Hijo, a quien lo constituyó, no solamente heredero de todas las cosas, sino el mensaje más claro, que se llama verbo. Y el verbo se hizo carne, o sea, en la constitución física, se humanizó y bajó con nosotros. Entonces era necesario que hubiera una transferencia entre la gracia, ¿verdad?, que recibía Jesucristo y la ley que fue traída por medio de Moisés. Entonces esa transferencia tenía que quedar marcada. Así como cuando inició la iglesia en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dice que una lanza atravesó su costado, igualmente como la figura que tenemos de Adán, que el Señor le hizo un sueño, ¿verdad?, venir a un sueño, y ahí dice que de la costilla sacó, de su costado sacó la costilla que vino a ser Eva. De la misma manera hay una figura ahí que sale sangre y sale agua, ¿verdad? Básicamente él derramó todo lo que tenía dentro de sí, porque solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de los corderos en el antiguo pacto solamente cubrían los pecados, pero ahora no es que los cubra, sino que ahora los limpia. Y el pecado que el mundo grabó lo borra, porque ahí en esa capa tan delgadita, ¿verdad?, de la tela del corazón, ahí estaba envuelto el pecado. Sin embargo, el Señor lo rompió y puso un corazón nuevo, un corazón que pueda sentir para Él. De esa manera, entonces, aquí vemos esa transferencia. La gracia es traída por Jesús, mas la ley fue administrada por los mandamientos que Moisés recibió de parte del Señor. Ahora, Elías viene a ser el testigo que va a estar en este traslado, ¿verdad?, de edades. La gracia es recibida y se cancela la ley. Luego vemos entonces como testigos de la gracia a Pedro, Jacobo y Juan. En el verso número 4, entonces Pedro, tomando la palabra, siempre hemos oído que Pedro se levanta, Pedro pide la palabra, Pedro analiza y dice, y le cae también por andar, no de brincón, ¿verdad?, pero por andar ahí siempre tratando de ser el primero en casi todas las historias registradas en la palabra, ¿verdad? Lo vemos a Pedro
tomando el liderazgo. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Mire, por un momento ellos hablando, Moisés, Elías y Jesús, y de repente Pedro se mete y dice: disculpe Señor, podemos hacer unas enramadas, podemos hacer unas tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos hablando de los misterios y la revelación, la transferencia. Ellos estando en un traslado del pacto, y aquel que se mete a decir: hey, perdón la palabra, ¿verdad? Interrumpe la comunicación. Esa falta de educación, ¿verdad?, hace que las personas interrumpan las conversaciones. Cuando nosotros estábamos pequeños, no podíamos nosotros atravesarnos en medio de dos personas adultas. Teníamos que dar la vuelta, rodear. Si mamá o papá estaba conversando con otro adulto, teníamos que pedir la palabra o esperar que platicaran, ¿verdad? Y si la plática era larga, nosotros con ganas de interrumpir no podíamos, porque ya sabían que venía el real, ¿verdad? Era la forma en que nos educaron. De esa manera, entonces, aquí se comete una falta, pero esa emoción, es que la cosa se ve buena. Imagínense ver esa transfiguración. Si nosotros estuvimos viendo la película, más bien el video de el Evangelio según San Juan, y se ve, uno que ha leído la palabra se emociona tanto porque ya sabe que viene por delante. Aparece en el capítulo Juan de este video, aparece la escena en el pozo de Jacob, y de repente viene una mujer con un cántaro, y el diálogo, ¿verdad? Porque los discípulos han ido a traer algo de comer. Empieza el diálogo. Y esto es una forma en que el Señor Jesucristo usa la didáctica, la enseñanza, haciéndole una pregunta. Y le dice: dame de beber. Y ella dice: tú eres judío y nosotros los samaritanos no hay un diálogo. Y le dice: si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Y entonces la actriz que está haciendo el papel de la samaritana lo voltea a ver con ojitos así coquetos y le dice: tú me pides a mí, no tienes con qué sacarla, Señor. O sea, tú dices que me vas a dar agua y no tienes con qué sacarla. Pero la forma en que hizo la actriz, le digo, de plano casi así haber sido. Y de ahí le dice el Señor: bueno, ve a traer a tu marido. Y le voltea otra vez, hasta el pelo se le mueve, y le dice: no tengo marido. O sea, y de ahí él le dice: sí, eso es gran verdad lo que estás diciendo, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y qué le contesta ella, poniéndose las manos en la cintura? Me parece que eres profeta. Para ver si así aminoraba el real que le estaba cayendo. Ahí vemos pautas también de una buena comunicación, porque no solamente le está llevando un mensaje y el receptor está reaccionando a base de esa palabra que le está diciendo. Ahora, en este episodio estamos viendo nosotros a Moisés y a Elías. Y la petición de Pedro es: bueno es estarnos aquí. Qué lindo es que nos quedáramos nosotros todo el tiempo aquí. Pero tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a descansar, tenemos que hacer tantas cosas y responsabilidades, pero qué bueno que sacamos un tiempo en nuestro horario. Recordarnos también que allá afuera hay personas necesitadas. De esa manera, entonces, el Señor le tiene que hablar, y dice el verso 5: mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, fíjese que la voz era como un estruendo, y la voz decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Básicamente ahí está el mensaje que nosotros necesitamos escuchar, el mensaje de transformación, el mensaje de cambio, el mensaje que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Que no vamos a estar oyendo a Moisés,
Bendecimos el trabajo de la ley porque fue un maestro, un tutor. Bendecimos el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento que hablaron la palabra real y verdadera que venía del Padre. Ellos eran básicamente canales o medios por los cuales Dios usó. Incluso el pueblo de Israel pidió que nos hables mejor tú, que seas el intermediario, porque la voz que oímos es semejante a las trompetas, rayos, centellos, un tremendo terremoto que se experimenta, que aun si una bestia pasa por los linderos del terreno ahí, es fulminada. Ya no queremos oír más la voz de Dios, mejor habla tú con Él y nos traes el mensaje. Mandadero pues, mensajero, el canal, el medio que Dios iba a usar iba a ser Moisés. Como en otro tiempo Moisés dijo, no Señor, yo soy tartamudo, tengo problemas de habla. Entonces le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón, úsalo de mensajero para que vaya y hable con Faraón. Dios nos ha enviado a nosotros también sus siervos como mensajeros a su pueblo y a las naciones para que seamos una luz como iglesia. Entonces viene aquí no solamente la posición y la función, sino que viene aquí el mensaje tan claro sin provocar dudas, como decir, no, lo que tú oíste fue un retumbo en el cielo, lo que oíste fue un relámpago, haber sido un trueno. No, el mensaje de Dios no trae confusiones. El mensaje de Dios no trae interpretaciones equivocadas. Lo que quiso decir o lo que pienso que dijo, no. Claramente dice, a él oigan. Verso 6. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos, o sea que queda impresionado el discipulado que los tiene que tocar, y cuando los toca dice la escritura ahí que ellos recibieron la palabra de Jesucristo y les dijo, levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a quién, a Jesús solo, porque vieron solo a Jesús. Nosotros dice que tenemos que poner, volviendo a Hebreos, poniendo nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe, en Jesucristo. Si nosotros miramos a la izquierda y a la derecha, nos vamos a encontrar con Moisés y nos vamos a encontrar con Elías. Pero si ponemos nuestros ojos en el centro, vamos a ver a Jesús. Maravillosas experiencias, pero no vivimos solo de experiencias. Preciosa palabra, pero no solamente vivimos de una palabra. Tenemos que vivir de Cristo. Cristo es el verbo, y el verbo se manifestó de una manera humana. El mensaje venía caminando y anduvo entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como de unigénito, lleno de gracia y de verdad. Que aún los principales de la religión judaica se sorprendían y les decía el Señor, permítame un segundo, el padre Abraham se gozó de mi nacimiento. Y todos dijeron, ¿qué estás diciendo? Si ni siquiera ni 50 años dices tener y estás diciendo que el padre Abraham vio tu nacimiento. Si supieran. Y entonces ellos no entienden y les dice, miren, si ustedes no comen de mi carne y beben de mi sangre, no van a tener vida. Y se asustaron y dijeron, ¿qué está hablando esto? Y los discípulos dijeron, dura esta palabra, no la comprendemos. Y estaba hablando de su muerte y estaba hablando que iba a entregar su cuerpo por los pecados y su sangre. Y ellos no le entendieron. En otra ocasión les dice, donde yo voy ustedes no van a ir. Me buscarán y no me van a hallar. Y se quedaron. ¿Qué? ¿Se irá a suicidar este? ¿Se va a matar? ¿Por qué dice que a donde él va nosotros no vamos a ir? Y que le vamos a buscar y no lo vamos a hallar. Si sabemos de dónde viene y sabemos quién es. Y aún dice que se molestaron porque él dijo, Dios es mi Padre.
las obras de mi Padre, como Él trabaja y hace las obras, yo también hago las obras. Ustedes debían de obrar también, ustedes también debían de operar, pero ustedes solamente hacen los designios de su Padre. Nosotros no tenemos otro Padre, no somos como tú, hijo de fornicación. Imagínense qué fuerte. Y entonces le dice, ustedes, hijo de su padre, el diablo son. Y cuando uno lee las escrituras dice, no, nuestro Señor Jesucristo estando ahí en ese círculo de conversaciones, traen a una mujer y al aventarla dijeron, a esta la hemos hallado en el adulterio y la ley de Moisés dice que sea apedreada. A ver qué es lo que tú dices, que te consideras profeta, hijo de Dios. Y él les dice, bueno, escribiendo en el suelo, dijo, bueno, que el que esté libre de pecado, ¿qué? Que arroje la primera piedra. ¿Y qué dice la escritura? Que desde el mayor hasta el menor se fueron. El mensaje era sin provocar dudas. El mensaje era sin confusión. No se daba a interpretaciones equivocadas. Era directo. Y la mujer la levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella mira a todas partes y dice, no están, Señor. Bueno, el adulterio tiene que ver de dos personas, ¿no? ¿Por qué no trajeron al hombre? Trajeron solamente a la mujer. No estaba el hombre. No era un juicio justo. Sin embargo, el dador de la ley no era Moisés, sino que era Dios. Dios le dijo a Moisés que era necesario dar carta de divorcio por la dureza de corazón, pero al principio no era así. Él se los explica, siendo que ellos eran conocedores de la ley. Así que entonces nosotros vemos que la posición y la función en el orden de Dios Padre es que entendamos nosotros que nuestra oración es por intercesión del Espíritu Santo, en ese poder. No sabemos cómo orar como conviene. ¿Quién nos ayuda en nuestras debilidades? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que aún hasta con gemidos indecibles no sale ni expresión de nuestra boca en cuanto a nuestra necesidad, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es como una esposa que dice, ya no aguanto esta relación. O ya no entiendo ni comprendo cuál es el propósito de esta situación. O con los hijos, los padres, las madres. Una relación de tensión. Ahí es donde entonces el Espíritu Santo entra y capacita con un diálogo efectivo al Padre. Todo lo que pidáis, dijo el Señor, en mi nombre yo lo haré. Entonces podemos pedir por la salvación, podemos pedir por la sanidad, podemos pedir liberación, pedimos por el cónyuge, podemos pedir por los hijos, por las necesidades. Hay tantas peticiones de oración que podemos usar al Espíritu Santo para que nos potencialice a ser efectivos en cuanto a la comunicación con nuestro Padre Celestial en el poder del Espíritu Santo. Entonces veamos por favor Hechos capítulo 9 verso 1. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles y consideremos entonces este mensaje que nos participa el Espíritu Santo. Tenemos ahí la comunicación hiper en Hechos capítulo 9. Vaya conmigo, Hechos capítulo 9. Buscamos el verso 1. Entonces, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Note ahí entonces otro punto importante. Este punto es que Saulo, siendo perseguidor de la iglesia, necesitaba tener un documento legal
no solamente religioso, legal, para poder ir a arrestar a los del camino, que así se le llamaba al principio. Fue cambiado de los del camino a cristianos después. Entonces note que tanto hombres como mujeres podían ser llevados a Jerusalén. Pero ¿qué sucede? El verso 3, que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Verso 4, y al caer a tierra, acción número 3, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nota ahí la comunicación fluida. Viene el perseguidor más grande de la iglesia, uno de los perseguidores, y recibe una experiencia. Y ese mensaje viene de lo alto. Y en ese mensaje de lo alto oye la voz, cae al suelo. Y ahora hace la pregunta: ¿quién eres? Segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: en primer lugar, yo soy Jesús a quien tú persigues. La otra respuesta es: levántate, entra a la ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. De nuevo, el mensaje no provocó dudas, a pesar de que, bueno, si iba a pie, caerse ya una persona adulta, además de ser vergonzoso, es doloroso, porque ya no tiene uno el mismo resorte que tenía cuando era joven. Digamos que iba caminando, una caída. Digamos que iba en camello, en caballo, cualquier transporte que haya usado, caerse de esa distancia provocó una confusión. Sin embargo, se levanta y oye el mensaje que le dice: ve a la ciudad y ahí se te va a decir qué es lo que debes hacer. Notemos pues entonces que hay un cambio de mensaje, porque podemos oír, fíjese, podemos oír la voz de nuestro interior. La carne habla: ¿y por qué vas a ir? ¿Y no que estás cansada? O como me dijo alguien: si nadie te llama, si ni siquiera se acuerdan de ti, mira las necesidades que tiene. Amados, todas esas preguntas es la carne, la voz de la carne. En una experiencia que nosotros teníamos, podíamos oír la voz literalmente de nuestra carne hablándonos: ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué sigues ayudando? No tienes respuesta. Porque nosotros sabemos a quién le estamos sirviendo, ¿verdad? Y cuando hay una experiencia muy personal, sabemos cuál es la voz que nos habla. Dijimos la voz interior, que puede ser la voz de la conciencia, la voz de la carne, la voz del intelecto, ¿verdad? Pero puede ser también la voz de Satanás, que el Señor lo reprenda, porque él es el Dios de este siglo. Es el poder que opera en el área espiritual de los cielos, no del tercer cielo, sino en el cielo donde él tiene rango, no el atmosférico que tenemos aquí sobre nosotros, sino el siguiente cielo. Él tiene también imitación de voces. De repente Saúl estaba confundido y Saúl dice: ¿cómo voy a hacer para la guerra? No tengo instrucciones, ¿qué debo de hacer? Lo primero que se le vino fue consultar a una pitonisa. Quiero oír al siervo de Dios Samuel, es que Dios me habla a través de él. Sí, amén, es un vaso. Ya dijimos que además de transmisor, mensaje, receptor, hay canales o medios. Nosotros simplemente somos canales, pero Dios es el que tiene la palabra. A veces decimos: tan claro que me hablaste, Padre.
Es que solo faltó que dijeras mi nombre, porque Dios nos ama. Entonces quizás en esta ocasión Dios le habló, pero en la próxima ocasión Dios no le habló. Y usted va a forzar que le hable. ¿No le habrá dicho algo el Señor? ¿Qué me quiere decir? Por eso es muy delicado el ministerio profético, porque la gente piensa que el ministerio profético tiene una bola, ¿verdad?, de cristal. Y la gente se siente y dice, a ver qué mira ahí, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuáles son los números de...? Porque aquel dijo, no, si yo me gano la lotería, yo hago una iglesia, yo pongo un ministerio, yo pago, yo doy, yo hago, yo esto. Señor, revélame los números. Dios no va a trabajar de esa manera. Dios va a manejar las obras espiritualmente. Entonces, Saúl lo quería hacer de una manera humana, consultando aún hasta la hechicería. Y Dios tiene que mandarle un mensaje porque el enemigo lo engaña y dice, ¿a quién ves? No, yo veo un anciano, y lo describe. La pitonisa de Endor ni conocía a Samuel, era una expatriada que se había llegado a refugiar ahí a los alrededores de Israel para contaminar, porque Saúl había mandado de parte de Dios que sacaran a todos los que tenían espíritu pitónico, hechiceros, toda esa clase de personas de las de ciencias ocultas, ¿verdad? Los había sacado y ellos estaban hasta... Saúl tuvo que disfrazarse para entrar a la casa de la mujer de Endor. Ahora ella dice la descripción y él dice, así es, y, padre Samuel, atacaré, ¿qué haré? Y el Señor le tiene que mandar un mensaje tan tremendo. De la misma manera ahora vemos, y los dos son descendientes de Benjamín. Saúl, descendiente de Benjamín, y Saulo, descendiente también de Benjamín. Saulo dice, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, celoso, a los séptimos días circuncidado, descendiente de Benjamín. Él perseguía ¿a quién? A Jesús. Jesús, descendiente de ¿quién? De Judá. ¿Quién era el descendiente de Judá en el tiempo de Saúl? David. Saúl atacando a David, Saulo, años después, Saulo atacando al hijo de David, Jesucristo, que en la forma, digamos, espiritual, estaba atacando al cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo por ser iglesia, ¿no? Entonces nos estaba persiguiendo. Y el Señor le dice, solamente con transformar tu mente y tu corazón vas a cambiar de propósito. Y él entonces activó el receptor para ya no oír a la religión, sino que oír la voz que venía de Dios. Jesús hablándole todas las cosas para las cuales iba a ser un mensajero. De esa manera vemos la corrección del mensaje, porque hay problemas de transmisión y no se debe al transmisor, sino que se debe al receptor. Veamos este ejemplo bíblico en Lucas capítulo número 15, por favor. En Lucas capítulo 15 vamos a encontrar nosotros, capítulo 15 vamos a encontrar nosotros las parábolas tan preciosas. Una es la parábola del Padre, la parábola del Espíritu y la parábola del Hijo. Vamos a ir al 11, por favor. 15:11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él repartió sus bienes. Ahora, note entonces aquí comunicación padre e hijo menor. El hijo hizo una petición al padre. No hizo la petición a la mamá, no hizo la petición al amigo, no hizo la petición al siervo, sino que el hijo menor sabía el orden que se había establecido y él fue al padre. ¿Y qué fue lo que pidió? Su herencia.
El padre dice que después repartió sus bienes. Eso significa que él le dio la porción a su hijo menor y la porción a su hijo mayor, porque dice que cierto hombre tenía 2 hijos. El hijo menor hablando con el padre. La comunicación era directa, sin confusiones, sin provocar dudas, sin interpretaciones equivocadas. El hijo dijo, dame lo que me pertenece. El padre dijo, aquí está. Ahora veamos el 25, verso 25, y aquí es la comunicación del hijo mayor y el siervo. Note el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, se acercó a la casa. Note los pasos. Se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Note ahí, por favor, falta de un corazón sincero. ¿Por qué? Porque cuando no hay sinceridad en el corazón, la alegría del hermano ya no es mi alegría. Porque lo que él tiene, yo lo hubiera querido. ¿Cómo que se fue y ahora se gastó todo lo que mi papá le dio? Y ahora esa gran música y esas grandes danzas. ¿Qué es lo que está pasando? Llamó a uno de los criados. Eso me habla a mí de una falta de confianza. ¿A quién tenía que hablarle? Al padre. Note que se fue por los lados. No fue una comunicación relacional, sino que fue una comunicación de desconfianza, de falta de sinceridad. Y él le dijo, verso 27, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Aquí el siervo es un buen comunicador. Le pregunta y recibe una respuesta, exacta de lo que sucedió. No vino, el siervo no vino, parece que están celebrando un cumpleaños, se me hace que es baby shower, que alguien creo que se casó. No, le dijo, tu hermano vino y por haber venido tu papá, el becerro que teníamos allá en engorde, ese becerro lo mató porque se siente contento porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces lo que yo marco aquí es que el hijo mayor y el siervo no tenían la percepción de lo que era el orden que Dios quiere establecer. Verso 28. Entonces él se enojó y no quería entrar. ¿Sabe qué podemos señalar aquí? La falta de madurez emocional. Puede haber algún disgusto, pero uno, y esto no es hipocresía, sino que cuando hay un disgusto, uno puede tomar su tiempo y meditar en lo que está sucediendo y actuar en base a la situación que no le gustó, se molestó, se enojó, pero tiene que tener madurez emocional. Hay gente que pierde el control, le cortan el paso en el vehículo y ya empieza a recitar, ¿verdad? Palabras que no son agradables para el espíritu y se contrista. Porque no tiene madurez emocional para pensar, ¿por qué me cortó el derecho a pasar? Porque no tiene una madurez emocional. Y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Ahí está la comunicación de un padre. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Es la falta de reconocimiento de lo que se tiene. Todo este tiempo que he estado aquí,
En una ocasión los llamó, el Señor usó esta parábola también de los otros dos hijos y dijo, a uno le dijo, haz aquello. Y le dijo, sí papi, sí. Puso la cara de obediente, ¿verdad? Y se fue para otro lado. Y aquel otro dijo, nah, no quiero. Y después dice, no, mi papá cómo se esfuerza, cómo trabaja. No, ya reargüido fue y lo hizo. Y dijo, ¿cuál de los dos fue el que agradó al Padre? Al principio pensamos, no, el que dijo que sí, pero eso no hizo nada. El que dijo que no, después cambió, fue transformado su mente. Eso significa que cuando hay una comunicación superior es más y mejor. El padre pudo dejar la fiesta, descender al hijo mayor y decirle, pero hijo, ¿por qué estás molesto? Es que tú no me das, todos los años que yo te he servido, no me das ni siquiera un cabrito. Pero cuando vino tu hijo, note el verso 30, no le dice, pero cuando vino mi hermano, no, sino tu hijo. Vaya que no puso tu hijote, ¿verdad? Pero cuando vino tu hijo o hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. La falta de amor fraternal. Es mi hermano. Sea como sea. No nos parecemos mucho, pero es mi hermanito. Y como hermano yo tengo que amarlo con sus defectos. Yo tengo que amarlo con sus situaciones que tiene en la vida. Cuando hay falta de amor fraternal, no importa lo que esté viviendo la otra persona. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, porque quien iba a recibir la herencia, la primera, principal, era él por ser primogénito. Todo lo mío es tuyo. Si el pequeño, el hijo menor, saltó y se comunicó, por eso recibió lo que le tocaba anticipadamente, pero que en realidad era el heredero oficialmente, sería el hijo mayor. Todo lo mío es tuyo, todo lo que tengo es para ti, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, mire cómo el padre lo ubica, no le dijo porque es mi hijo el consentido, no, sino le dijo, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces eso significa que hay canales y medios que se usan para recibir una respuesta o una reacción. Lo que quería él es que con ese mensaje que le estuviera llegando pudiera reconocer el amor fraternal, pudiera reconocer lo que él tenía, podría alcanzar madurez emocional, podría tener confianza y podía tener un corazón sincero. ¿Quién subirá? Decía el Salmo 24, ¿verdad? ¿Quién subirá? El limpio de corazón, el limpio de manos, puro de corazón, que no es vanidoso, que sabe amar. Yo quiero entrar, decía la alabanza, a ese lugar. Que podamos nosotros entrar a esa comunicación de tal manera que podamos llegar a los 3 niveles. Entonces aquí están los testigos, Moisés y Elías. Jesús en el monte de la transfiguración. Se lleva 3 discípulos de él, Pedro, Jacobo y Juan. Cada uno de esos 3 tiene un nivel de comunicación. El primer nivel de comunicación es el del creyente. Esta persona oye y reacciona positivamente al mensaje. Nivel de discípulo, oye y obedece. De los 3, el primero que murió fue Jacob. Dice que murió asesinado por Herodes. Y como gustó al pueblo que mataran a Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, entonces dijo, vamos a arrestar a Pedro también. Ahora, el nivel del creyente lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Acompáñenme en el capítulo 8, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y verso número 26. Un ángel del Señor, vamos a ver estos 5 elementos. En el versículo 26 dice que un ángel del Señor habló a Felipe.
Felipe era un evangelista. Y le dice, levántate y ve hacia el sur el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desértico, ¿verdad? Y se levantó y fue. La reacción. El Señor envía un mensaje por medio de un ángel a Felipe. Felipe oye el mensaje, inmediatamente se pone en acción, se levanta y se va. Y aquí un eunuco etíope, alto oficial de Candens, rey de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Elías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Verso 30, ¿verdad? Entonces note por favor, un ángel, en este episodio interviene un ángel, un evangelista, interviene el Espíritu, interviene la palabra. Y el receptor del mensaje es un eunuco. Este viene leyendo y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? 31. Y él respondió, aquí está ya la respuesta o la reacción. ¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. ¿Qué había ahí? Duda. Eso significaba que lo que estaba leyendo para él era confuso. Podía traer interpretaciones equivocadas. ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Y el mensaje para nosotros tiene que ser claro. Pero como él no era un creyente, tenía que elevarse al nivel de creyente. ¿Y quién era el que le iba a abrir los ojos y el entendimiento? Era un discípulo. En este caso Felipe, un evangelista. Y entonces dice aquí a seguido, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ya él fue transformado, creyente en Cristo Jesús. Ya el mensaje que pudo obtener fue un mensaje claro. Aquí está hablando de Jesús. Es un profeta, Isaías, que presenta como el Cordero a Jesús. Por eso le llaman, además de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le llaman a Isaías el quinto evangelio. Porque si usted lee Isaías, aparte del 53, ¿verdad? Y 54 y 55, aparte de esos capítulos que habla claramente de Jesucristo, hay otras formas en las cuales él presenta al Mesías siglos antes. Por eso se le llama el quinto evangelio. Ahora nosotros podemos ver que el nivel del creyente aparece en el capítulo 10, siempre también de Hechos. Y aquí vamos a ver también un ángel, un centurión, un apóstol y un éxtasis. Que cabe mencionar que la comunicación del Espíritu Santo es a través de éxtasis, sueños, ¿verdad? Proféticos, visiones, revelaciones, palabra profética, mensajes angelicales. Dios habla de diferentes formas y usa el canal espiritual certificado, que es el Espíritu Santo. No un espíritu de confusión, no un espíritu pitónico, no un espíritu que la gente cree que él tiene la revelación y la gente, dígame qué es lo que Dios dice. Quiere tomar una decisión importante y consulta con personas. Con el que tenemos que consultar es con Dios. Amén.
Él es el que tiene la revelación de nuestra vida. El misterio que nosotros queramos alcanzar lo obtenemos en base a la revelación del Espíritu Santo. No hay otra forma. Ahí está el orden: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora en el capítulo 10 veamos el verso número 1. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte o cohorte llamada italiana. Esta era una unidad militar romana compuesta de varias centurias. Él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, esto es como a las 3 de la tarde, vio claramente en una visión vio claramente a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus ofrendas, obras de caridad, limosnas, han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel le hablaba que había oído, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Entonces note aquí que no solamente vemos en el diálogo a un ángel, sino el centurión con sus oraciones y sus ofrendas. Y este memorial significa una forma de visualizar lo que se ha hecho. Él dice que había ayudado a muchas personas, inclusive a construir una sinagoga. Memorial es una edificación que es visible, como un monumento, pues. Y esas oraciones y esas ofrendas habían entrado a la presencia de Dios. Tan impresionante era esta visión que inmediatamente él dijo: ¿qué quiere, Señor, que haga? Es que lo que tú has hecho han ascendido ante la presencia de Dios. Por tal motivo vas a ir con un apóstol. Pero mire cómo estaba el apóstol. El apóstol estaba con temores y patrones mentales. ¿Por qué? Porque a la iglesia al principio la tenían que desprender del judaísmo. Porque muchos seguidores de la ley de Moisés, que se conocen como judíos, ¿verdad? Es religión judaica, no que sean solamente del pueblo de Judá, sino que profesan la religión judía, ¿verdad? Por eso le llaman los judíos, pero en realidad el término gentilicio sería los israelitas. Pero aquí en este caso eran seguidores de la ley de Moisés, de la religión judaica, que lo que estaban haciendo era traer todos los ritos, ceremonias y costumbres a la iglesia al principio. Entonces, así como fue la iglesia al principio, así también va a ser al final. La lucha es contra aquellas personas que, creyéndose ser judías, pero no lo son, quieren pervertir el evangelio, haciendo creer que las personas vienen descendientes de Israel, porque al final de sus apellidos está la letra EZ, que significa tierra en hebreo. Entonces, mi hermano Gómez es judío. No, pero mi hermano Gómez es de Coatepeque. Mi hermano Hernández, como termina en EZ, pero él es de Culiacán. Entonces ahí podemos ver todos los EZ, ¿verdad? Y poder pensar que porque es Z, es tierra, y ahí está la confusión de la cual mucha gente se quiere judaizar, porque es Jaeretz, que termina con EZ, con la Z, ¿verdad? Entonces, somos descendientes. Mire, la sangre de Cristo nos ha perdonado ya. La sangre de Cristo se ha
el apellido que usted se imagine, de dónde habrá venido su apellido. Sé soltera, pero el apellido de casada ya es otro renglón. El punto es de que así como fue al principio, así se quiere hacer. Entonces vinieron aquellos Gálatas. El apóstol Pablo les tiene que decir: ustedes empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. No, tienen que continuar en el espíritu. No es así. La ley solamente fue un ayo, pero en realidad la gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo que la revelación dijo en el monte de transfiguración: óiganlo solamente a Él oigan. Y luego desaparecieron los personajes Moisés y Elías y solamente permaneció Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos aquí los temores y los patrones mentales, y dice Pedro en esta visión, al día siguiente, verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Mire, habían 2 criados y un soldado piadoso, 3. 3, Moisés, Elías y Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. 2 siervos criados y un soldado piadoso. Van caminando hacia la ciudad para encontrarse con Pedro, mientras él se iba a la azotea a las 12 del día, hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Este es un canal o un medio por el cual usa. Usted puede tener un éxtasis que no es una visión. La visión es algo que se ve como tan real. Pero el éxtasis es algo que usted en su conciencia sabe que está ahí, pero que usted ha sido llevado a otro lugar. Está su cuerpo ahí, pero usted siente que está en otra parte. Entró en ese éxtasis. Y en ese éxtasis vio el cielo abierto. No fue visión, fue un éxtasis. Vio el cielo abierto, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos. En la ley decía: es un animal impuro, es un animal sucio. Y reptiles de la tierra, además de ser inmundos, también son repugnantes. Y luego las aves del cielo, que aquí se nota como vertebrados. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. ¿Qué era eso? Un patrón mental. Soy judío de religión. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, mas Pedro dijo: ninguna cosa inmunda, ¿verdad? De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido. Qué lindo que Dios nos hable una vez, ¿verdad? Pero a veces tienen que ser 2 veces. Marta, Marta, mucho te afanas. A veces no son Martas, son Martos, ¿verdad? Y ahí va el Marto con su martillo. Marto, Marto, ¿por qué te afanas? ¿Qué te vas a llevar? Pierdes tu salud en tanto trabajar, y ya cuando no tienes salud, ya en el trabajo no puedes aplicar. Nosotros tenemos que reconocer que cuando Dios nos da un mensaje es claro. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que vio con el éxtasis, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón el curtidor aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, al que también le llamaban Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron:
A Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces él los invitó a entrar y los hospedó, y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Amados, el mensaje es la comunicación mayor de lo normal. Esto es hiper o hyper, como se llama también. Pero en cuanto a la comunicación, que es más y mejor, a esas son las que Dios nos ha llamado. En el caso del centurión y en el caso del eunuco es nivel creyente, donde también, a pesar de ser apóstol, Pedro es necesario que baje a ese nivel para que aprenda, para que oiga. No puedes tú decir o llamar impuro a lo que yo ya he limpiado, para lo que yo ya he santificado. Más adelante podemos ver que dice, yo nunca he tenido nada que ver con ellos, Señor. Y cuando le piden razón, que dé el reporte de la conversación entre Cornelio y él, y dice, ustedes saben que nosotros somos de la circuncisión y que este es un gentil. Tratando de explicar a Dios. Es de la misma manera que cuando Saulo entra en la ciudad, mandan a Ananías, y Ananías dice, pero Señor, tú sabes cuánto daño ha hecho este hombre. Pero Señor, sabes que es un perseguidor, como que si Dios no supiera eso, ¿verdad? Y ahora quieres que yo le imponga las manos. Pero obedece, porque este es un vaso escogido que yo quiero usar. Y dice que Ananías le impuso las manos, y cuando le impuso las manos era como el pupilente, ¿verdad? Ese lente de contacto. En el momento en que puso sus manos, cae una escama o las escamas de sus ojos. Y él dice que pudo ver claramente después de 3 días de estar ciego. Más adelante, nunca volvemos a escuchar a Ananías. La operación que Dios hace es operación que nos va a llevar a ejercitar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Si eres un evangelista, si eres un apóstol, si eres un pastor, si eres un profeta, lo que Dios te ha llamado a ser maestro, Dios te va a ir dando los parámetros para que la comunicación sea mayor de lo normal y tú puedas percibir, Dios me está hablando, Dios me está llamando, y no resistir al llamamiento. No entrar en la confusión, en las dudas o interpretación equivocadas, porque la comunicación que Dios nos quiere dar es mayor. Es decir, que subamos al nivel de discípulo y después de nivel discípulo ascender al nivel de amigos. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor derrame de su bendición sobre cada uno de aquellos que están en sintonía, con usted que está aquí con nosotros también presencialmente. Bendecimos su vida. Padre, gracias por esta enseñanza, porque nos elevas a confiar en tus promesas que son fieles y verdaderas, que tú nos hablarás claramente, Señor. Bendice a mis hermanos presencialmente y bendice a mis hermanos de una forma virtual allá donde se encuentran, Padre. Sea tu Espíritu Santo hablándoles a través de esta enseñanza, que ellos puedan conocer, Señor, los principios de comunicación y establecer pautas, Padre. Podamos crecer nosotros así en el nivel no solamente de creyentes, sino de discípulos, y llegar a ser amigos. Padre, gracias por tu enseñanza, tu palabra. Gracias también por tus vasos, los canales que tú usas. Te pido, Padre Santo, por tus siervos y tus siervas que anhelan ministerio, como también, Señor, en la iglesia, que anhelen los dones, Padre, y mayormente que profeticen. Gracias, Padre, porque nos has hablado y nos has bendecido y nos has ministrado. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén, Señor, y amén. Bendecimos al pueblo de Dios en esta hora por el tiempo que han tomado para estar con nosotros, y nos despedimos aquí esperando en Dios volvernos a ver. El próximo domingo tenemos nuestra reunión en el nombre de Jesús.